Buenas noches, bienvenido a este Con la Luz Pedagógico. Hoy vamos a seguir con un tema que, bueno, que a los venezolanos los tiene muy atentos y es la elección en los Estados Unidos. Y para ello hemos decidido invitar, y ella aceptó, a la profesora María Isabel Puerta, conocida en Twitter como Mari Puerta, politóloga, licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Fermín Toro, con una maestría en Ciencias Políticas y Administración y doctorado en Ciencias Sociales. Además, ella es profesora actualmente en el Valencia College en Orlando y fue profesora asociada de pre y posgrado en Administración Pública, Políticas Públicas, Gobernabilidad y Democracia en la Universidad de Carabobo y la Universidad Central de Venezuela. También fue fundadora del Grupo de Investigación en Políticas e Instituciones de la Universidad de Carabobo y es miembro del Comité Ejecutivo de la Sección de Estudios sobre Venezuela del ATSA, del Comité sobre Estatus de la Facultad Contingente en la Profesión de la ATSA y de la Red de Politólogas. Además, ella es una guara valenciana. Y creo que de verdad te damos las gracias, profesora. Aquí la dinámica para los que se van sumando a la conversación, ustedes saben, escogemos un tema que hay que explicar y hemos tenido la fortuna de contar con excelentes profesores y profesoras quienes nos explican ciertos temas como que a veces son difíciles de comprender. Y en este caso, el tema de las elecciones de Estados Unidos, no solamente por el impacto que puede tener en Venezuela, sino además por la preocupación que ha habido en el público venezolano por la cantidad de expertos que se graduaron en Twitter en los últimos días y bueno, y porque muchos desconocemos muchas cosas de esta elección. Entonces, bienvenida María Isabel a este Con la Luz Pedagógico. Empecemos la clase, profesora. Ay, muchas gracias, Lumeli, de verdad, un placer para mí estar contigo y con toda la gente que nos ve. Fíjate que yo doy clases de gobierno americano y muchas veces yo tengo que empezar con mis estudiantes desde cero porque muchos no tienen interés en la política y a veces me lo dicen en la primera clase. Lo que pasa es que esta es una materia que ellos tienen que ver casi obligatoriamente, o ven esta o ven política internacional y esa les gusta menos. Entonces, yo generalmente cuando hablo de las elecciones en los Estados Unidos, yo hago que mis estudiantes tomen un test que no sé si lo han tomado, el Political Compass. Tú sabes de eso más que yo. En esa dinámica lo que hacemos es que los estudiantes se reconocen desde el punto de vista ideológico. ¿Cuáles son los valores en los que yo creo? ¿Cuáles son los valores que me enseñaron? Tiene mucho que ver con socialización política. Los valores que aprendemos en nuestra casa, que aprendemos en la iglesia o en la escuela, son los que van a determinar en buena medida cuáles son nuestras creencias políticas. Entonces vamos a comenzar con la primera lámina, porque esto lo uso yo inclusive en mis clases de sociología. Yo doy clases también de sociología y a veces me pasa que en algunos temas la discusión nos lleva al espectro ideológico. Vamos con la primera. Puedes pasarla. ¿Qué pasa? Nosotros, yo voy a hacer una explicación comparada. En Venezuela, nosotros no necesariamente explicamos nuestra militancia en un partido político o nuestra preferencia en un partido político desde el punto de vista ideológico o quizás más recientemente por todo lo que hemos pasado con el chavismo, es todavía mucho más difuso esa identificación en términos absolutos cuando eres de izquierda o cuando eres de derecha. Primero, porque nuestros partidos políticos, si bien algunos se identificaron más con la izquierda y otros con la socialdemocracia, en realidad nosotros no podemos entender los partidos políticos lejos del proceso económico y en el caso venezolano, aun cuando algunos digan que son liberales y que creen en el menos Estado y menos gobierno y más mercado, nosotros tuvimos un país con una economía controlada
por la renta petrolera, o que en todo caso dependía fundamentalmente de la redistribución de ingresos. Entonces, esa es una realidad que no podemos comparar con la de los Estados Unidos, donde verdaderamente no solamente hay un mercado, sino que también hay unas instituciones que están en pugna cuando se trata de un gobierno demócrata y un gobierno republicano. ¿Por qué? Porque el gobierno republicano, siendo un partido más conservador, lo que va es a procurar que los intereses de los sectores económicos y de los individuos que aspiran libertad de empresa, autonomía, un Estado que no sea intervencionista y sobre todo un gobierno que sea bien pequeño. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un modelo que lo que privilegia es la iniciativa propia, individual, el individualismo, por encima, vamos al otro lado, que es el de la izquierda, lo colectivo, la justicia social, la equidad. Entonces, cuando nosotros hablamos en Estados Unidos de esta pugna entre izquierda y derecha, estamos hablando fundamentalmente no solo de los valores políticos, ideologías, sino también del aspecto económico. ¿Quién controla la economía? ¿Cuál es la participación del Estado en esa economía? ¿Cuál es el rol del gobierno? ¿Y qué hace el individuo? Nosotros cuando hablamos de elecciones en Estados Unidos, tenemos que hablar de partidos políticos, pero para hablar de partidos políticos tenemos que hablar de ideología. Entonces, por eso te decía que yo comienzo por que los estudiantes tomen el Political Compass Test, que es para que ellos se reconozcan si son de derecha, si son de izquierda, hacia qué lado, si van hacia el lado autoritario, si van para que ellos mismos entiendan de dónde viene eso. Profe, tengo una pregunta que seguramente se están haciendo mucho en nuestra audiencia. De hecho, decían en estos días, ¿alguien puede explicar cómo es esto de que políticamente eres de un área y estás a la derecha y económicamente estás en la izquierda? ¿Qué es todo esto? Y además que también viendo, bueno, digamos que la conceptualización en este lado, en América, digo, en el continente americano. Sí, sí, sí. Y hay otra categorización en Europa. Entonces, la gente empieza a confundir liberal en América con liberal en Europa y se vuelven un 8. Entonces, este test, por cierto, que a mí me encanta, uno lo hace y descubre cosas que no sabía, pues también te va ubicando en esos cuadrantes y no solamente te ubican en cuadrante derecha-izquierda, ¿no? Si mal no recuerdo, sino también en un cuadrante que tiene que ver con cuánto de autoritario o exactamente control tú estás dispuesto a aceptar o estás de acuerdo con que ocurra ese control, y ahí empieza una gran serie de contradicciones. Así que quienes nos escuchan y quienes nos están viendo, pues presten mucha atención a esta explicación de la profesora. Sí, fíjate que lo del test es interesante porque tú crees que es nada más izquierda y derecha, pero también tú tienes que ver cuál es el tipo de control político que tú quieres, porque las diferencias son entre el autoritarismo y tienes el extremo que es el libertario, pero hacia la derecha, bueno, mi derecha. ¿Qué pasa? Pero también lo puedes tener hacia otro, en el otro sentido que es el de la izquierda. Y ese es el problema que vemos, por ejemplo, en el Partido Republicano, está el republicano, que es conservador, pero también tienes a los libertarios, que son el lado más radical del Partido Republicano, porque ellos sí creen en la libertad de empresa, creen en todo eso, pero por ejemplo ellos están en contra del endeudamiento. Ellos han sido los que más empeño le han puesto, no que los otros no lo han hecho, pero que es parte de su razón de combatir a los demócratas, han hecho de eso una bandera, eliminar el Obamacare, el seguro acá que para los que son conservadores es un intervencionismo del Estado y es vamos a decir, un subsidio. Y quien está de ese lado, desde el punto de vista económico e ideológico, no quiere que el Estado decida, por ejemplo, que yo tengo que tener un seguro porque el Estado me lo obliga. No, esa es mi decisión individual. Recordemos que ahí el individualismo exacerbado llevado a su máxima expresión. Pero entonces si nos vamos al otro lado,
Es decir, estamos en el libertario aquí, en el eje inferior, pero si nos vamos arriba tenemos el autoritarismo. El autoritarismo puede estar en cualquiera de los dos lados. ¿Por qué? Porque es el control político. El control político al que aspiran algunos, no necesariamente porque tú lo ves cuando estás cerca del medio, hay un equilibrio. Pero entonces cuando lo ves, por ejemplo, si ves el de Trump y ves el de Biden, el de Trump está casi en la esquina donde sería autoritario de derecha. Mientras que Biden no, está un poquito menos, más hacia el centro, igual de la derecha, ¿no? Y eso es interesante porque a él se le vende como que es de izquierda, ¿no? ¿Qué pasa? El tema del control también genera ruptura entre ambos partidos, porque uno quiere un gobierno muy pequeño que no tenga mayor incidencia sobre la vida de los individuos, mientras que tienes el otro lado, donde los demócratas quieren legislación y quieren políticas públicas que contribuyan a lo social, a lo económico, el cambio climático, el racismo, la inclusión. Esos son temas que no le interesan al Partido Conservador porque eso es la esfera individual. Y ellos con la esfera individual no quieren que nadie se meta y mucho menos el gobierno. Entonces ahí hay un juego entre la ideología y el ejercicio de la autoridad. ¿Quién ejerce la autoridad y hasta dónde tiene margen de maniobra para ejercerla? ¿Vas a pasar a otra lámina, profesora? ¿Quedó eso claro? Bueno, sí, yo lo veo claro y creo que nuestra audiencia también. Yo sé que hay mucha gente por ahí que se confunde, pero después si no van a pasar otra vez las preguntas. Lo ideal sería que vieran y tomaran el test, porque el test te permite, no te dice, sino que te pregunta, ¿cuál es el modelo económico en el que tú crees? ¿Tú crees que la gente debe recibir subsidios? ¿Tú crees que la gente debe decidir si tiene o no tiene potestad para hacer tal o cual cosa? ¿Crees en la pena de muerte? ¿Crees en esto? Y ahí tú vas armando tu propia visión acerca de cómo quieres que el Estado decida, cuánto quieres que el Estado decida y cuánto es lo que te toca a ti decidir dentro de ese esquema de poder, de relaciones de poder entre el gobernado y el gobernante. Entonces, sí, seguimos con la siguiente. Fíjense, aquí simplemente quería que vieran que lamentablemente no las conseguí en español, solamente una, pero esto es para que veamos las tres ramas del Poder Ejecutivo, de las tres ramas de gobierno, en este caso tenemos la del Poder Ejecutivo. Este es un sistema federal presidencialista con un ejecutivo muy fuerte, pero que sí está sujeto a mecanismos de control, que sería la rama legislativa, el Congreso. Sin embargo, se le considera uno de los sistemas por excelencia de presidencialismo donde el Ejecutivo tiene poder. El presidente es electo vamos a ver ese proceso, es electo en un proceso donde debe ir acompañado de un vicepresidente, ambos son electos en fórmula, y se supone que el periodo es de 4 años, aunque hay una reelección de 4 años más, que como nos toca en este año, es una especie de referendo. En el caso del presidente Trump, anteriormente tuvimos a George Herbert Walker Bush, que no repitió, es decir, que no ganó la reelección cuando ganó Clinton, y anteriormente Jimmy Carter, que también la perdió con Reagan. Lo usual en tiempos modernos es que el presidente gane su reelección, es lo que se conoce como la ventaja del incumbent, que es el que está aspirando a la reelección. Siempre se cree que eso ayuda, siempre y cuando el presidente haya tenido una gestión exitosa, que eso lo vamos a hablar seguramente en esta clase. Entonces, aquí vemos los presidentes que ha tenido el país, algunas características en relación a su gabinete. Fíjense que aquí lo que nosotros llamamos ministros, aquí se conoce como secretarios, son miembros del gabinete.
A diferencia de nuestra experiencia, en Estados Unidos esa institucionalidad o ese sistema institucional tiende a ser muy estable. Ustedes no van a ver un presidente creando ministerios y eliminando ministerios. Eso no es. Protectores. No, no, no existe nada ni remotamente parecido. Al contrario, bueno, yo no recuerdo cambios realmente, pero sí llega a ser como algo que genera ruido cuando hay alguna modificación a lo que se considera como una tradición. Este es un país de tradiciones. Aquí hay muchas cosas que no están escritas, pero son tradiciones que se respetan. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita con la concesión del presidente. Eso no está escrito ni hace falta, pero genera mucho ruido porque ha sido una tradición. Es como Profe, allí quisiera que lo explicaras porque la gente también se confunde cuando además hace estas traducciones, tú sabes, tan... Entonces dicen, bueno, ¿cómo es que la concesión? Si él no acepta, entonces no ganó. Sí, no, eso no existe. Exacto, explicar un No. poco en qué consiste ese gesto de reconocimiento que el otro ganó y bueno, es el discurso de McCain que pusieron a circular Sí, recientemente muestra sí. lo hermoso que es hacer un discurso de esto Sí. cuando sabes que no ganaste una elección, pues. Bueno, el de McCain, también el de George Bush padre. Ayer un colega profesor, John Polgar, compartía un tuit al respecto, porque no se trata de algo que esté en la ley, sino en el espíritu de este experimento americano, que es lo que hace esta democracia grande, ¿no? No es porque tenga grandes, es porque se mantiene la tradición y se respeta y hay un sentido de majestad del cargo. Hay un respeto por la gente de este país desde sus propias instituciones, que es lo que para muchos que están preocupados es lo que se siente que se está perdiendo. ¿Qué pasa? Cuando el presidente acepta que perdió y llama al que ganó la elección para felicitarlo y hacer público que está reconociendo que ese candidato ganó, ahí se inician una serie de procesos que son más formales y más burocráticos. Por ejemplo, ahorita el gran problema que hay con la negativa del presidente Trump a reconocer al presidente electo Biden es que hay una serie de procesos que se tienen que dar para que la comisión, el comité de transición pueda trabajar. Necesitan, ellos necesitan como una especie de, eso en inglés se llama clearances, pero es unas cuestiones de seguridad que ellos necesitan que se vayan gestionando desde ahorita porque tardan muchísimo. Entonces, para eso también tienen que habilitarles cuentas de correo oficiales, tienen que asignarles una partida presupuestaria que hay para eso, y la persona encargada de esa oficina, que es como decir la que administra todo ese aspecto burocrático del Ejecutivo, dice que no va a iniciar ningún proceso porque no hay ninguna certificación. El asunto es que la certificación va a ocurrir es el 14 de diciembre, porque eso está escrito. Ese es el timeline del colegio electoral. Entonces es absurdo. Pero bueno, el problema es ese, que no se ha dado el aspecto simbólico, que es de la concesión, para que se inicien procesos que sí son administrativos, burocráticos, como por ejemplo eso. Sin embargo, ayer fue reportado que el espacio aéreo de donde vive el presidente electo ya ha sido bloqueado y ningún aeronave, nada, drones, nada puede pasar en Wilmington, en Delaware, donde vive el presidente electo. Sí, entonces son esas. Sí, ya tiene seguridad, entiendo, de servicio secreto. Sí, claro. Sí, alguien me preguntaba por Twitter, ¿y por qué le dan seguridad al servicio secreto? Para que no se fugue. Le digo, no para que no se fugue, es para protegerlo. Y es la obligación, pues. Sí. Para que no los maten fundamentalmente. A él y a la vicepresidenta electa. En el caso de ella, que es más delicado por muchas razones. Sí. Ahora, profe, antes de que continúe, porque esto es así, ¿verdad? Hablaste de que la certificación oficial sería el 14 de diciembre. Pues también muchos paisanos hablan de, no hay una autoridad electoral en Estados Unidos, no hay
un Consejo Nacional Electoral ni la figura del Consejo Nacional Electoral, pero se está establecido que los colegios expresan su votación el 14 de diciembre. ¿Podrías ampliar un poco esta parte para que nuestros usuarios puedan comprender que son normas distintas y son estructuras distintas e incluso distintas a lo que estamos acostumbrados en Latinoamérica? Sí. Porque el sistema latinoamericano, pues sí, hay instituciones electorales que se encargan directamente de velar por el proceso. Aquí no es así, entonces me gustaría que nos ampliaras eso, profe. Ok, entonces vamos primero a pasar la lámina, ya te voy a decir cuál vas a pasar y yo puedo volver después a la otra, eso no hay ningún problema. Vamos con la número 13. Vamos con la número 13. Fíjate, no hay un consejo electoral, no hay un CNE, pero hay una comisión. Sin embargo, esa comisión no es quien administra el proceso electoral, porque como estamos en un estado federal, un sistema federal, cada estado tiene su propia legislación y administra su proceso. Y son procesos locales realmente. Por ejemplo, cuando el presidente dice que él va a hacer algo o va a cambiar algo, él no puede hacer nada, porque eso primero está sujeto a legislación estatal. Y segundo, son los estados, si se han fijado, quienes están hablando acerca del conteo, de qué están haciendo, lo están haciendo los gobernadores, los lieutenant governor, que es como el subgobernador o el que lo acompaña, o los alcaldes o los miembros de las oficinas locales que se encargan de ese proceso de conteo. El gobierno federal no tiene nada que ver con eso, porque una de las características del sistema federal es que cada estado es un sistema. Ellos tienen su división igual que a nivel federal, ellos tienen ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué pasa? En algunos estados las tres ramas del poder están en manos de un solo partido, pero en otros estados el gobernador puede ser demócrata, como es el caso en Pensilvania o en Michigan, que tenemos gobernadores que son demócratas, pero entonces la legislatura está en manos del Partido Republicano, o puede darse el caso que la Corte Suprema del Estado, porque aquí cada estado tiene su propia Corte Suprema, y ahí se va a dar el caso de que va a haber jueces que son más, que hay más jueces republicanos que demócratas, o puede ser lo contrario, o hay equilibrio, en fin. El asunto está en que ese es un proceso que ya está definido. Empieza vamos a decir, el día de las elecciones. A partir de allí empieza el proceso para contar los votos. Pero ¿qué es lo que pasa? Los votos en todos los estados no se cuentan de la misma manera. ¿Por qué? Porque eso depende de la legislación. Por ejemplo, aquí en Florida se cuenta todo con antelación, de manera que el día de las elecciones, a medianoche, después de medianoche, pero eso se sabe rápido, incluidos los votos por correo. Este es un país que vota por correo desde hace más de 100 años. En la Guerra Civil se votó por correo. Este es un país que ha vivido muchísimas guerras, y quienes comenzaron votando por correo eran precisamente los que iban a la guerra, los militares. Y eso después, por ahí en el año 80, comenzaron a abrirse los estados al voto por correo. Al punto que, por ejemplo, aquí en Florida, la gente prefiere votar por correo, realmente. Y recuerden que este es un estado que tiene mucha población que están pensionados, que son gente mayor y prefieren votar por correo. ¿Qué pasa? Hay distintos tipos. El que vota por correo, el que vota antes de la elección, el que vota por correo porque por alguna circunstancia de emergencia. Hay distintas condiciones. Entonces eso hace que la forma en que se cuenten, ya les voy a decir, eso está en la lámina 9, si pueden pasar a la 9. Entonces, ¿qué pasa? Cada estado va a hacerlo a su manera porque tiene su propia ley que lo ampara o que lo obliga a hacerlo de una determinada forma. Y por eso estamos viendo, primero, ¿por qué están haciendo el conteo así como por cuentagota? Bueno, porque primero, para ver, la que viene
Creo, después de esa, la siguiente. Ajá, esa. Fíjense. Este es, vamos a decir, el calendario para que cada estado cuente los votos. Entonces, los estados que están en el color morado, ellos empiezan a contar los votos el día antes, antes de la elección. Ellos pueden ir organizando. Antes del martes, sí, porque... Exactamente. Las verdes empiezan el día de la elección, pero antes de que cierren las votaciones, ¿no? Las que son como naranja, ocre, el día de la elección, pero después que cierren a las 7, 8 de la noche. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que vota por correo, pero ellos pueden mandar el sobre y eso no va necesariamente a llegar el día de las elecciones, eso puede llegar hasta una semana después, igualito se lo van a contar. Los votos de los que viven fuera del país, los votos de los militares, a eso se está refiriendo el Partido Republicano cuando habla de votos ilegales. Es decir, votos que no han llegado todavía, que están por llegar o que llegaron después de las elecciones. Profe, pero resulta... Si mal no recuerdo, porque tal vez no, cuando ocurrió el tema de la votación en Florida, cuando Bush versus Gore, pues también fue por unos votos de correo, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, pero acuérdate que en esa oportunidad también, no sé si llegaste a ver cómo eran, que eran con unos huequitos y había una duda en la manera, cómo la máquina o las personas que lo leyeron se equivocaron. Y la diferencia fueron 500 y tanto, 537 votos. 7 votos. Fue un problema de conteo. Ahora, ¿qué es lo que está alegando el Partido Republicano y la campaña del presidente Trump? Ellos están alegando que se están contando votos que llegaron después que no deberían contarse, porque hubo una medida en Pensilvania, que inclusive fue a la Corte Suprema de Pensilvania, y eso es lo que realmente hay. Y de hecho, esos votos ya fueron separados y no han sido contabilizados. Esos votos no están dentro del conteo que hay actualmente. ¿Qué pasa? Allí, disculpa, profe, sería bueno también explicar esto, que cuando habla de la Corte Suprema, en este momento están hablando es de la del Estado. Del Estado. Entonces, del Estado. Eso es importantísimo, Luzmeli. ¿Por qué? Porque la gente cree que aquí yo tengo un reclamo, voy a ir a la Corte Suprema de Justicia. No. Usted primero tiene que ir por las cortes bajas, vamos a decir, primera instancia, segunda instancia. Usted tiene que hacer todo el recorrido. Y una vez que se han agotado todas las instancias, hasta llegar a la Corte Suprema del Estado, que fue lo que pasó en el año 2000. Recuerda que primero fue la decisión de la Corte Suprema de la Florida y eso fue lo que inició el proceso hacia la Corte Suprema de los Estados Unidos, que fue quien tomó la decisión de revocar la decisión de la Corte Suprema de la Florida. ¿Qué pasa? Aquí hubo una decisión de la Corte Suprema de Pensilvania, pero hasta ahí, porque el juez inclusive, el lieutenant governor dijo, es que nosotros no estamos contando esos votos están separados porque fueron los del litigio que ha habido. Esos no se están contando. Pero hay una cantidad de votos, por ejemplo, que están llegando en Nevada, en Arizona, en Georgia. La gente cree que esos son votos que están sacando debajo de las piedras. No, esos son los votos por correo. Inclusive, hoy leí que hay unos votos que son los de braille, las personas que pueden votar con el sistema braille. Esos hay que contarlo y son especiales. Hay curaduría de votos. La gente cree que están violentando, haciendo fraude con los votos y es simplemente un proceso de curaduría que se hace para, que es legítimo y es con observadores, que ese es otro problema. Ha habido observadores por el Partido Republicano y por el Partido Demócrata. Pero yo creo que lo que pasa es, primero, muchas veces los propios estadounidenses desconocen el proceso. Yo tengo amigos y amigas estadounidenses a las que les he tenido que explicar esto. Porque no es algo que forme parte de sus vidas ni es de su interés. Ellos votan y ya, cuando votan. No están enterados de las partes legales. Entonces, lo que hay que entender es
este es un sistema muy complejo, es un sistema que fue pensado para otro tipo de sociedad, para una sociedad que era excluyente, en donde no votaba todo el mundo. Esto es un sistema hecho en función de las élites que gobernaban este país a partir de su concepción, de su nacimiento. Entonces, que se haya sostenido este sistema a través del tiempo es admirable, pero este es un sistema que es muy rígido y que a pesar de todas las críticas que hay sobre el colegio electoral, es prácticamente improbable que esto vaya a modificarse. Ahora, profe, gracias. Seguimos hablando con la profesora Mari Puerta, arroba Mari Puerta, Marisabel Puerta Riera, quien es profesora venezolana, doctorada en ciencias sociales y es profesora en Orlando en ciencia política y gobierno. Fíjate que volvamos al punto de los colegios, no para explicar cómo se escogen los colegios, porque ya, si están viendo este programa, yo creo que esa parte ya preló, ya la vieron, sino lo que estamos explicando es que el 14 de diciembre, pues se expresa ese voto de los colegios. Ajá, entonces vamos a volver a la lámina que teníamos, déjame ver el número para que yo, La 13, si mal no creo recuerdo. que era la 13, ¿no? Sí, creo que era la 13. Bueno, puede ser esa o puede ser la 15 también. Que está cada uno de los tiempos. Y porque hay personas, exacto, aquí está hay personas que no terminan de entender que ya se produjo el acto electoral masivo, en donde cada persona emitió su voto. Correcto. Y bueno, ya se explica que cada estado tiene una cantidad de colegios electorales o de votos, electorales, perdón, y luego viene la parte formal, digamos técnicamente formal, aunque siempre por tradición, pues una vez que ya se sabía que un candidato no iba a alcanzar la cantidad de colegios necesarios, pues simple y llanamente, bueno, seguía el proceso de admisión de que era el ganador. Y eso se oficializa el 14 de diciembre. Vamos a explicarle a nuestra audiencia cómo es esa oficialización. Vamos a la siguiente lámina para que lo haga. Creo que la siguiente, perdón. Que se ve mejor. Ok. Nosotros estamos en el periodo en el que se debe producir todo ese conteo, ¿verdad? Porque hay estados que van a tardar muchísimo en hacer ese conteo. Por ejemplo, California, Nueva York, son estados que tardan mucho, porque primero la población electoral es enorme, y entonces imagínense ustedes contar todos esos votos por correo, ¿no? Lo de California son millones, ¿no? Entonces, eso toma su tiempo. Estamos hablando de que el 14 de diciembre, si lo ven acá, el 14 de diciembre es cuando el gobernador, que es quien certifica ese resultado, va a firmar. Estos son aquí están los votos que lo sacó fulano de tal. ¿Qué pasa? En ese periodo que va del 3 de noviembre al 14 de diciembre se pueden producir impugnaciones, la gente puede ir a la corte. Aquí es usual que se pidan reconteos porque si están por debajo del 1%, hay estados donde la ley automáticamente no hay que pedirlo, sino que tiene que hacerse un reconteo. En otros estados hay que pedirlo y hay que pagar. Por ejemplo, el presidente quiere hacer reconteo, creo que es en Wisconsin o en Michigan, no me acuerdo. Entonces, están esperando que lo soliciten porque él tiene que pagar $3 millones para hacer ese reconteo. ¿Por qué? Porque eso es un acto no solamente jurídico, sino que es algo muy, muy técnico. Entonces tienen que traer gente de los dos partidos y tienen para hacer toda la verificación. Entonces eso tienen que pagarlo. Hay una fecha que es clave, que es donde ya todos estos reconteos, recursos y todos estos procesos, vamos a decir, jurídicos, tienen que estar satisfechos, porque esa fecha, que es el 8 de diciembre, que es lo que se conoce como el Safe Harbor, esa es una fecha donde el gobernador
tiene que dar fe, testimonio, ¿no? De que que se ha tabulado, que se ha contado, y que se han considerado todas las opciones jurídicas. ¿Por qué? Porque él tiene que mandar un certificado. Hay algo que la verdad que no voy a enredar mucho la cosa, pero hay algo que es importante. Esos electores que van a participar en la elección, que es el 14 de diciembre, donde el colegio electoral elige, porque el estadounidense vota por Trump o vota por Biden. Ese voto no va directo, es una elección indirecta. Entonces él va a votar es por un elector que ya escogió Biden o Trump. Ellos escogen sus electores. Por ejemplo, Hillary Clinton es electora allá en Nueva York. Entonces esos electores tienen que ser tantos como los votos electorales que hay en ese estado. En el caso de Pensilvania son 20. Ok, perfecto. Entonces hay 20 electores que si queda Biden, esos son los que van a votar por Biden en esa elección del colegio electoral. ¿Qué pasa? Tiene que haber un momento en que esos casos, litigios y todos estos asuntos legales tienen que estar resueltos porque el gobernador tiene esa fecha, en este caso, en este año, perdón, cayó 8 de diciembre, donde él va a emitir eso y va a enviar ese certificado describiendo, eso lo manda para un archivo institucional. ¿Qué pasa? Con eso, el colegio electoral se instala para formalizar la votación. Han asomado algunos estrategas y abogados vinculados al Partido Republicano que en los estados donde la legislatura y el gobernador sean del Partido Republicano, ellos pueden cambiar la voluntad del elector y decidir que ellos van a meter, en lugar de los electores de Biden, ellos van a meter los de Trump. Eso ha generado muchísima angustia porque sería interpretado como violentar la voluntad popular, en este caso el voto de los ciudadanos que votaron de una manera y que entonces el gobernador y la legislatura lo van a manipular. Yo he consultado, he preguntado, he leído y me han dicho que no es muy factible porque eso sería lo más cercano a un golpe de Estado que uno podría ver en este país. Sin embargo, yo creo que es más una guerra psicológica que otra cosa, porque yo he estado siguiendo al abogado que se encarga de todos los litigios electorales por el Partido Demócrata y hasta esta tarde, Mark Elias se llama el abogado. Él llevaba un registro de 10 casos que se han introducido en distintos estados, en Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Georgia, Arizona, Nevada. De los 10 casos, 0 han sido recibidos. No es que están en litigio, no es que están esperando, es que no los han aceptado. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen pruebas, porque no se sabe qué es realmente lo que quieren. Entonces, yo creo que es más bien una guerra psicológica. Es posible que le estén dando tiempo al presidente saliente como para que vaya asimilando. Yo creo que van a seguir haciéndolo, lo van a seguir intentando, pero en la medida en que esto corra, los márgenes de Biden con respecto al presidente están aumentando. Y va a llegar un momento en que ni siquiera va a ser necesario el reconteo porque matemáticamente, con todos los votos los votos por correo que faltaría por contar, en algunos casos no le da. Eso es lo que llamaba la presidenta del CNE la tendencia es irreversible. Irreversible, sí. Entonces, bueno, esto es un sistema muy, muy, muy difícil porque depende de la confianza de la gente en las instituciones y fundamentalmente de la palabra, que en este país es tan... Aquí le han hecho impeachment a un presidente por mentir. No por otra cosa, sino por mentir. Entonces, imagínense el valor de la palabra, el valor que la palabra tiene en una sociedad como esta. Entonces, lo que estamos viendo es preocupante porque se está lesionando el sistema, no a Biden. Biden está bien. El problema es el sistema electoral, que es lo que hay que preservar porque es una de las joyas de esta democracia. Mira, profe, ya nos vamos a ir acercando al final de esta clase. Esto fue una hora académica. Y
quería saber si tienes algo más que tú creas que sea necesario para que la audiencia comprenda, digamos, técnicamente en dónde estamos y si no, pues si podemos pasar para que nos dé la lectura de hacia dónde podemos ir en los próximos días. Uno por el lado de este proceso en Estados Unidos y luego, bueno, una vez entendido que es Biden el presidente, ellos están trabajando, el Partido Demócrata está trabajando en todo su tema de la transición, pues el tema que ocupa muchísimo a los venezolanos es ver si eso implicaría un cambio en la política del gobierno estadounidense hacia Venezuela. Antes de entrar en eso, yo quisiera la última lámina porque esto ha sido lo que tú decías del CNE, aquí no hay CNE, aquí no hay nada, ¿cómo nos enteramos que ya hay ganador? En la última lámina, por eso le mandé la actualización, encontré esto porque estaba tratando de hacerle ver a la gente que aquí tradicionalmente quien canta la elección es AP. AP es una agencia de noticias que tiene más de 100 años. Desde el año 1848 AP dice quién ganó. Pero no lo dice porque lo presume, porque le parece, porque las encuestas, porque los pronósticos, no, porque ellos han visto los números, han sacado cuenta y saben, tanto tiene fulano, tanto tiene Perencejo, entonces ellos ya saben cuando llegan a ese margen que de ahí no puede pasar, ya ganó. Entonces, este es un sistema que se sostiene sobre este tipo de instituciones, que no está escrito en ningún lado que sea AP. Pero si ustedes se fijaron que Twitter dijo, solamente vamos a aceptar que le canten la elección a alguien si lo dice AP y todos los demás, porque todos los demás se basan en lo que diga AP. AP es el que realmente nos dice a nosotros qué pasó en una elección y quién ganó. Hay dudas con respecto a Arizona. A mí me parece que de repente se precipitaron. El margen es muy estrecho, pero ellos y Fox dicen que ganó Biden en Arizona. Vamos a ver, habría que ver. La última, la pregunta que me hacían los medios. Con respecto a Venezuela. Sí, bueno, te preguntaba porque esta elección ha generado mucha expectativa en Venezuela. Tú escribiste en tu cuenta de Twitter una hipótesis de por qué tú crees que esta elección generó ese impacto. Entonces, si quieres, hablamos de eso, de cuál es esa hipótesis que tú tienes y luego para el cierre, pues un poco ver cuál es tu opinión sobre las posibilidades de un cambio en la estrategia de gobierno de Biden hacia Venezuela. Bueno, fíjate que la reflexión que yo hice fue hace como 3 meses. Yo estoy escribiendo para un grupo, para una página web de un grupo cubano-americano. Ellos son demócratas. Ellos son unos demócratas muy convencidos en la necesidad de ampliar ¿cómo lo llaman ellos? Ellos quieren ampliar el grupo, incluyendo a venezolanas como yo, en una conversación sobre no solamente cómo superar lo que hemos vivido con Trump, sino cómo fortalecer la democracia y los nexos entre los distintos grupos, sobre todo entre los latinos. Y a raíz de eso escribí una reflexión sobre los venezolanos aquí en la Florida y su apoyo al presidente, ¿no? Y la reflexión iba un poco hacia cómo es que después de todo lo que nosotros hemos vivido, no vamos a ver con claridad qué es lo que está pasando en este país y qué está pasando con su democracia. Entonces, lo de ayer antier, ya no recuerdo, lo de ayer fue más un desahogo que otra cosa, porque a mí como venezolana me duele profundamente ver seres queridos, amigos, familiares, que lo único que tienen como esperanza es que Trump haga algo. A mí eso me parte el alma, porque están hablando de un presidente al que no le importó arruinarle la vida a los inmigrantes en este país. Yo soy inmigrante, yo soy residente de este país. Este país me abrió sus puertas.
y me permitió quedarme aquí porque yo puedo dar clases, porque fue por eso, porque yo doy clases de ciencia política y porque de acuerdo con las leyes de este país, una persona que tiene ciertas características puede quedarse aquí a vivir legalmente y trabajar. Pero resulta que el mensaje que nosotros estamos recibiendo desde la más alta instancia de este país es que nosotros no valemos nada, que nosotros no servimos para nada, que venimos de países que no sirven para nada. Entonces, que a mí, un venezolano en mi país que está pasando demasiado trabajo, que está pasando demasiado dolor, me diga que su única esperanza es ese ser que nos ha hecho tan difícil la vida en los últimos 4 años, a mí eso me genera muchísimo dolor. Yo como venezolana siento dolor, porque no tengo manera ya de explicarle que él no va a hacer nada por ello, porque si a él no le han importado las 200, casi 40,000 personas que se han muerto aquí por COVID, porque no le importa, no le va a importar a los venezolanos nunca. Jamás tuvo la intención de hacer nada. Lo único que él quería era garantizar que la comunidad cubano-venezolana en el sur de la Florida votara por él. Eso es todo. Entonces, yo escribo eso desde el dolor, desde la convicción de que mi país está pasando por una situación sumamente difícil, donde hay una orfandad desde el punto de vista del liderazgo político. Porque si tú tienes que buscar que sea una persona como esa la que te ayude, es porque ya tú has perdido todas las esperanzas en tu país o en el liderazgo de tu país. Eso motivó esa reflexión realmente. Muchísimas gracias. Bueno, ya dijiste todo, profe, de todas las preguntas que te haya hecho. Ya es hora de despedirnos. Se sumó una gran cantidad de gente a esta clase, lo cual también me vuelve a decir, bueno, ese gran interés que tenemos los venezolanos en comprender este proceso político en los Estados Unidos. Y te dejo la palabra, profe, para que te despidas. Si quieres hacer un comentario final de nuestra audiencia que ha estado muy atenta a esta exposición. Gracias, Luzmeli. De verdad, yo te agradezco que me hayas dado esta oportunidad porque a veces siento que yo estoy hablando en Twitter y que nadie me escucha y siento que necesito hacer algo porque yo percibo la frustración y la ansiedad. Y yo quisiera decirle a la gente que sí, que va a venir ayuda. Yo lo que sé es que Biden va a tener una actitud distinta, más constructiva. Nos hemos reunido con gente que lo asesora en materia de Latinoamérica y yo tengo mucha fe en que él va de verdad a tomar decisiones que no van a lesionar a los venezolanos. Ese es mi mayor interés. Y es por lo que voy a seguir luchando. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se sumaron a esta conversación. Les recuerdo que Con la Luz está en nuestras redes sociales, también está en YouTube. Así que compártanlo porque creo que hay mucho material que es necesario escuchar y entender. Hagan el test del que habló la profesora para que vean que les va a sorprender los resultados seguramente, y nosotros mañana y el jueves vamos a estar otra vez con ustedes a través de Con la Luz y Cocuyo Claro y Raspado. Nos vemos. Muchas gracias.